Esta es la arquitectura del PIC 16F84. Se utiliza ese PIC porque es de los más sencillos, pero que sí nos da pues, las propiedades que al final necesitamos para las aplicaciones que queremos hacer. Aquí nos muestra la arquitectura. Si yo reviso cada una de esas secciones que estoy viendo, con eso yo me voy a dar una idea de cómo es su formato de instrucción, cuánta es la capacidad de memoria que tiene y los buses. Probablemente aquí no voy a ver las operaciones que puede realizar el CPU, pero sí voy a poder ver el mecanismo para hacerlo y también para poder enviar y recibir datos. Si comienzo de derecha a izquierda, yo estoy observando aquí una memoria de programa que tiene una capacidad de almacenar 1024 diferentes instrucciones. Si ustedes se acuerdan, desde sistemas operativos, en ensamblador, les dicen que la memoria se distribuye en varios segmentos, el de código, datos, pila y extra. En ensamblador lo debieron haber visto, ¿sí? Pero toda la memoria RAM, la memoria principal, se segmenta para decir, aquí se va a guardar programa o código o instrucciones, como lo quieran decir. En esta sección se va a guardar datos, en esta sección se van a guardar pila y en esta va a ser extra para el tratamiento de cadenas, sobre todo vectores. Espero que sí lo recuerden. Si ustedes observan, entonces aquí no estamos hablando de una sola memoria, físicamente. Entonces, yo estoy viendo que una memoria separada de tipo flash, que ¿qué quiere decir? En arquitectura lo vimos, es una memoria borrable eléctricamente, pero más veloz que la común, es más rápida. Regularmente no es cierto, les iba a decir que es como la caché, pero en realidad como la caché es esta, ahorita la checamos. Entonces, quiere decir que va a almacenar información de forma permanente pero temporal, hasta que no le llegue otra información y se vuelva a grabar. Es grabable y borrable eléctricamente, pero más rápida que la normal o la común. Esta memoria se encarga de almacenar el código del programa que el usuario quiere que el PIC ejecute para una tarea específica. El PIC, esa es su característica, es una computadora de propósito específico que una vez programada, eso es lo que va a hacer, esa es la tarea que va a realizar. Ahora, quiero que ese PIC trabaje para hacer otra cosa distinta, tendré que grabar aquí otro código distinto adecuado a la tarea que quiero que realice. Entonces, esta memoria almacena el código. Acá estoy viendo que esta memoria almacena datos, pero físicamente está separada. ¿Sí? Datos de forma temporal. En realidad, estos son registros. Imagínense que esta es justamente la caché de una computadora normal o la común que nosotros conocemos. Eso es como la caché. De hecho, es una memoria RAM estática. Y la memoria RAM estática, esa es su característica, que está hecha a través de flip-flop, pero en realidad está hecha a través de registros, porque los registros están hechos a través de flip-flop. Allá en arquitectura lo platicamos siempre. Entonces, ¿cuál es la tarea de esta? Pues que aquí lleguen los datos que necesita el programa de aquí para que pueda interpretarse y ejecutarse adecuadamente. Aquí hay o se almacena información de tipo configuración para que el PIC trabaje de determinada forma, ¿sí? Que quiero que, por ejemplo, ahorita me voy a adelantar, quiero que se active el perro guardián. Pues aquí va a haber un registro que me va a permitir configurarlo de esa manera, para que el perro guardián esté activado. Luego les digo qué es cada
cada uno de ellos. Entonces, estos registros vienen a ser, como quien dice, nuestra caché en una computadora normal. Pero estos registros son de propósito específico. Se habla de banco 0, banco 1. ¿Se acuerdan ustedes que en ensamblador usaban la parte alta o la parte baja del registro? Si decíamos AX, había AL y AH, ¿sí? Entonces, imagínense algo así, aunque las direcciones probablemente no coincidan, ¿no? Pero algo similar. Nada más que aquí la diferencia es que, fíjense bien, ¿de qué tamaño son los datos? De 8 bits, ¿sí? Entonces tenemos una memoria de datos en donde los registros, porque repito, al final son un conjunto de registros, imagínenselo como si estuvieran así apilados, un conjunto de registros que tiene la capacidad de almacenar 8 bits. Entonces, es como una pilita por aquí y luego ya termina y luego hay otro banco. Pero aquí nada más, en realidad es como para organizarlo ahí en el diagrama. Pero imagínenselo así completito, ¿no? ¿Sí? Entonces, hace más o menos, probablemente no es la misma función, como les decía, de H a L, no, pero pues es como una forma de separarlo. Porque al final, si se fijan, por ejemplo, este registro INDF que tiene que ver con interrupciones, se repite acá en el banco, 1, o en otra sección de la memoria, como quien dice, como si fuera otro segmento, ¿sí? En la propia memoria. Y luego el TMR o 0, el timer, en la misma dirección, pero en el otro banco aparece el option. El PCL, que es el contador de programa, la parte baja que tiene aquí. ¿Por qué? Porque aquí son 13 bits, pero el registro solamente puede guardar 8. Entonces, aquí se guardan 8, se respaldan 8 y por acá está la parte alta del PC. Entonces, esa es la tarea. Recuerden que en arquitectura decíamos de qué tamaño tienen que ser los registros, pues la mejor forma o lo ideal sería que fueran del mismo tamaño que las instrucciones, que los datos, que las direcciones. Pero en este caso no es así. ¿Por qué? Pues porque a veces por cuestiones económicas o de miniaturizar los sistemas o los integrados es que lo determinan de esa forma. Entonces, cada uno de estos los vamos a ver detenidamente. Estos son registros de propósito específico, ¿sí? Y por acá podemos tener los de propósito general. Ustedes en ensamblador también vieron registros de propósito específico, de registros de propósito general y los de segmento que al final eran de propósito específico. ¿Y cuál es la característica? Que el específico solamente, por ejemplo, el SC o el registro segmento de código no se podía usar o no se puede usar más que para almacenar la dirección de donde inicia el segmento de código. O el IP, por ejemplo, pues nada más era su tarea de desplazarse dentro del segmento de código y no hacía otra tarea más que esa. No se puede utilizar para nada más. Pero, por ejemplo, AX y BX, aunque tienen un nombre específico, pero bien pueden usarse para diferentes tareas, ¿sí? Entonces, esta es la tarea de estos registros de propósito general y se respaldan en el otro segmento. Hay un área de esa memoria que no se utiliza, que no está implementada, que no se requiere, entonces están en puros ceros, ¿sí? ¿Qué he descubierto hasta aquí, jóvenes? Que hay una memoria de programa aparte y una memoria de datos aparte. Aquí entonces yo tengo un dato bien importante, esta arquitectura. ¿De qué tipo de arquitectura es? ¿Alguien lo recuerda? No, Yo no, bueno, pero No la Newman, ¿o sí? sí la vieron. Es la arquitectura Harvard, ¿sí? No es la de von Neumann, en este caso es la Harvard. Entonces, ¿sí? Acá por separado está la de... Esa es la característica
más Ah, ya, tiene importante. dos memorias, ¿no? Una de instrucciones y una de datos. Exactamente, que tiene dos memorias, una donde guarda instrucciones y otra donde guarda datos. Esta arquitectura es de tipo Harvard. Entonces, ya sabemos para qué sirve esta. Características, tiene un apuntador de dirección de 13 bits, luego vamos a ver por qué 13. Tiene un tamaño de instrucción de 14, también luego vamos a ver por qué 14. Luego, esta memoria tiene un tamaño de datos, por lo tanto, de bus de datos también de 8 bits. Quiere decir que los registros solamente puedo guardar 8 bits. Si necesito más, pues tengo que usar 2 de ellos. ¿Qué otra cosa? Aquí hablamos del segmento pila. El segmento de pila lo vemos en otra memoria aparte también, ¿sí? Aquí está y tiene 8 niveles. ¿Qué significa? Imagínense que son 8 registros que sirven para guardar direcciones de retorno cada vez que se haga una llamada, una rutina, cada vez que se haga un ciclo, cada vez que se requiera, cada vez que haya una interrupción, las direcciones de retorno se guardan en la pila, ¿sí? Y también se apuntan con 13 bits, ¿sí? Aquí se está apuntando y se mandan 13 bits para acá que se pueden almacenar por aquí esas direcciones de retorno. Como son direcciones, lo que guarda la pila, no son 14 como acá, son 13, ¿sí? Porque el tamaño es de la dirección es de 13, pero ahorita vamos, bueno, más adelante vamos a ver por qué. Ok. Este es el procesador. Tenemos un decodificador de instrucciones, que recuerden que en el ciclo de instrucción se requiere la decodificación. Tenemos un acumulador único. Este W se le llama registro de trabajo, pero en realidad es lo que les acabo de explicar hace un momento. Es un acumulador, es como el AX o el AC. Todo lo que se vaya a guardar se va a guardar aquí, pero ojo, el PIC tiene la característica de tener instrucciones en donde un formato en donde nosotros le podemos decir, no te guardes aquí, mejor guárdate en un registro acá. Pero eso también luego lo vamos a ver. Hay una ALU que conforme veamos el conjunto de instrucciones vamos a saber qué operaciones puede realizar. Y el PC. Este PC tiene la característica, este es como el IP, ¿sí? En ensamblador. Acá vemos otra área de memoria. Si se fijan, es como si dijéramos código, datos, pila y extra, aunque no hace la función del extra. Esta memoria es de datos. Si yo voy a poder programar el PIC para hacer una tarea específica, muy probablemente voy a necesitar una configuración específica, voy a necesitar datos de inicio específicos, voy a necesitar guardar información de rescate para mi programa y que no quiero que se borre cada vez que se apaga el microondas, por ejemplo, si lo pongo como ejemplo de la tarea. Cuando se apaga el microondas, pues ya no hay ninguna información aquí, pero queda la información aquí y queda la información acá. De tal manera que si yo quiero mantener información de datos que no varíen, que no cambien, entonces la guardo aquí y de aquí la podemos mandar hacia acá y de acá la podemos estar trabajando con las instrucciones que vienen aquí. ¿Sí? Esta parte, este es importante, tiene una característica peculiar. Son los puertos. Son los puertos, puerto de entrada, puerto de salida. Ojo, la característica es que podemos programar cualquiera de estos como entrada o como salida. Son registros bidireccionales, de tal manera que de aquí para acá puede ser entrada y de aquí para acá salida. Pero si lo llego a requerir, de aquí para acá es entrada y de aquí para acá salida. Entonces, este puerto lo puedo configurar para que sea de entrada, que mande para acá y haga todo lo que tiene que hacer, o que de acá le manden y saque información. La mande a LEDs, la mande a un display, la mande a un LCD, la mande a un motor, la mande a un actuador o mande la información a donde se necesite. ¿Sí? Igual para este. Vamos a ver más adelante cómo lo hacemos para configurar. Y por último, todo procesador necesita un sistema de
reloj o temporización. ¿Quién le esté dando la oscilación? ¿Quién le esté diciendo con qué velocidad va a trabajar? Para esto son estas señales que se conectan al oscilador. Todo sistema tiene un power y un reset. ¿Sí? Con esto podemos controlarlo. Y este perro guardián, ese es como una especie de rescate. Si nuestro pic llega un tiempo y queda inactivo, el sistema dice, algo le pasó, lo apago. No vaya a ser que se queme. ¿Sí? Si tengo activado el perro guardián.